Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, bendito, alabado y glorificado seas. En esta tarde te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar en tu presencia. Te damos gracias porque sabemos que tú derramas sobre nosotros las gracias que necesitamos para poder abrir nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, para recibir esto que tú nos estás enseñando, para poder aprender a tener una relación más íntima contigo, para poder tener el don del discernimiento, para escuchar tu dulce voz en nuestros corazones, en ese silencio de nuestros corazones. Madre María, te pido que intercedas por nosotros. Y también a nuestros ángeles de la guardia les pedimos que intercedan por nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de las falsas devociones. Este es un tema que lo pensé 2 veces, decía, me lo quiero brincar, porque es un tema fuerte en donde hablamos de cosas que no nos gusta escuchar, que pues muchas veces nos identificamos en ciertas áreas donde hemos cometido errores, pero no lo hacemos con la finalidad de que se sientan mal o que se sientan apuntados, sino con la finalidad de reconocer nuestras debilidades, muchas veces reconocer, oh, eso a lo mejor en algún momento caí ahí, pero ya no estoy ahí, ¿sí? Este tema es muy hermoso porque lo hizo completamente el padre John Francis. Y sí, lo usó un poquito las falsas devociones hacia la Virgen María, pero las enfocó más a la oración, las enfocó más a nuestra vida espiritual, ¿ok? Entonces vamos a empezar primeramente hablando de lo que es la devoción, porque siento que muchas veces hablamos y decimos las cosas, pero no sabemos el verdadero significado de las palabras y simplemente nos dejamos llevar, ¿sí? Sucede que a veces tenemos alguna idea de algo porque lo escuchamos de niños y el sacerdote de nuestra parroquia dice que eso no es y nos causa confusión. Simplemente nuestros padres o las personas que nos rodearon nos enseñaron lo mejor que ellos pudieron, pero nadie es perfecto, ¿sí? Entonces vamos a aprender más sobre lo que es la devoción. La devoción viene de la palabra latín devorere voto, la voluntad de rendirse prontamente a Dios y al servicio de Dios de acuerdo a su voluntad. Y si se fijan, muchas veces nosotros hablamos de devociones, ¿sí? La devoción del Espíritu Santo. Nosotros no estamos viendo ese plan. ¿No? No. Ok. Pero sí le puse share. Share. Ahí estás. No, Share. ya estabas. Ahí sí. Ahora sí. No, gracias a ti. Ok, gracias. Ok, entonces muchas veces nosotros usamos la palabra devoción de que soy muy devota a la Virgen o que estoy haciendo la devoción de las horas de la pasión de Picarreta, de Luisa Picarreta. O sea, muchas veces hablamos de devociones como oraciones, como yo tengo la devoción del Sagrado Corazón o yo tengo la devoción del primer viernes del mes. Sí, son devociones, sí. Pero la devoción como católico principalmente es la voluntad de rendirme prontamente a Dios. Esa es la devoción. ¿Queda claro, verdad? La devoción es la pronta decisión de nuestra libre voluntad. Hemos hablado mucho de esto, de rendirnos completamente a Dios y a su servicio. La pronta decisión de nuestra libre voluntad. Y acuérdense que vamos a tener que grabar el tema, Almita. Vas a ver, mira, aquí viene. Tenemos que tener esa conciencia fuerte conciencia de que mi voluntad es mía, dada por Dios. Sí. Es la pantalla que estamos viendo. No es la misma diapositiva que tú.
No sé qué está pasando. Perdona a todos los que están en línea, discúlpenos por favor, a veces pasan cosas. Entonces, Ahí ya. O sea, ese sí lo estoy viendo. entonces no puedo, ok, no puedo ponerlo así, ¿verdad? Porque así no se ve. No, sí se ve. No, porque a la hora que, Lejos. mira, a la hora que me cambio de... Lo tendrías que hacer manual. No está funcionando. Si te vas a la otra, o sea, salte de ahí. Ya no me puedo salir. Está fallando el Zoom. Ojalá y no tengamos que volver a entrar. A ver. Ténganos paciencia los que están en línea, por favor. Control de... Pícale control, alt, delete. Control, ¿cuál es tu alt? Control. ¿Qué es este? No. Y eso que hicimos oración. ¿Tienes la presentación en tu teléfono que me la puedas mandar? Sí. Y yo comparto la pantalla. Sí, pero lo que quiero es salirme de aquí. Ujú. ¿Pero sí? ¿Te la puedes compartir? Ah, bien. Ujú. No me deja hacer nada. Perdona a todos los que están en línea. ¿Sigues sin salirse de ahí? Dice, your screen sharing is paused. Stop sharing. Ya está. Ok, gracias por su paciencia. Me voy a quedar con la pantalla así nada más. Ujú. No pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Así como está la pantalla. Ok. Entonces estábamos hablando de que muchas veces, bueno, ya aclaramos lo de la devoción. La disposición constante de nuestra libre voluntad de rendirnos prontamente a Dios y su servicio cuando se presenta la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto cuando se presenta la oportunidad? Si mi devoción por Dios, que la devoción a Dios es el amor a Dios, es el amor el que te lleva a querer escoger a Dios y a servir a Dios, se presenta la oportunidad de decir, estoy aquí en una sala de espera sin hacer nada, no hay internet, vamos a decirlo así, porque ya ven que hay algunos médicos o hay algunos lugares que no hay conexión. Bueno, entonces mi llamado es a rezar aquí con mis dedos un rosario con mucha devoción o entrar en la presencia de Dios. Eso es con tu libre voluntad, decidir usar tu devoción para agradar a Dios en ese momento en lugar de enojarte o en lugar de molestarte o en lugar de distraerte con cualquier cosa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es más o menos lo que yo quería hacerles ver. La devoción es un regalo de Dios, el cual activamente buscamos a través de la oración mental. ¿Cómo es que lo buscamos a través de la oración mental? Mientras consideramos la bondad de Dios y su amorosa amabilidad hacia nosotros. Entonces, como ven, ya habíamos dicho que la oración de meditación o la oración mental básicamente es una escuela de oración, es una escuela del amor, porque básicamente lo que nosotros queremos y a donde nosotros queremos que nos lleve todo esto es a tener un amor por Dios más grande del que tenemos por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nosotros mismos, ¿sí? Muchas veces decimos, Señor,
Ayúdame a despegarme de las cosas materiales. Ayúdame a no querer darle gusto a las personas de afuera. Ayúdame a enfocarme en ti. Pero se nos olvida en decir y que yo no me enfoque en darme pequeños gustos a mí. Me enfoco tanto en lo externo que no me enfoco en que yo también muchas veces me doy gusto a mí en lugar de decir, pude haber dejado de hacer esto para agradar a Dios. Le hubiera agradado más a Dios que no lo hiciera, que no criticara, que no juzgara, que no hiciera esto. ¿Sí me explico? ¿Hay dudas, comentarios o sí me explico? ¿Ok? La devoción fluye del amor por Dios, porque el amor nos dispone y motiva a servir al ser que amamos. Y nuestras acciones de devoción fortalecen nuestra amistad con Dios y aumentan nuestro amor por Dios. Y esto es lo que le pasa a todos estos santos maravillosos de los cuales tenemos preciosos ejemplos por medio de sus biografías, de sus escritos. Y vemos que para ellos era muy fácil hacer la voluntad de Dios. Era muy fácil los votos de pobreza, era muy fácil el compartir con los pobres, era muy fácil cuidar a los enfermos. Y muchas veces decimos, es que eran los consentidos de Dios, es que eran personas especiales. Yo nunca voy a ser así. Es que ellos eligieron amar a Dios. Es que ellos trabajaron en amar a Dios. Ellos trabajaron en su relación con Dios. Ellos pasaron tiempo con Dios. Y empezaron poquito a poco, no empezaron 2 horas de meditación. Fueron gradualmente por medio de la meditación, de estar en la presencia, creciendo su amor para elegir agradar a Dios, más que a ellos mismos y al mundo. ¿Sí me explico? Ok, no los veo muy convencidos. Dios es el incentivo más grande para la devoción, porque Dios en sí mismo es sumamente digno de todo el amor. Pero necesitamos la ayuda del ejemplo visible de la humanidad de Jesús para así amar al Dios invisible. Siento que tenemos el regalo más grande que cualquier ser humano puede tener y es el amor de Dios, el haber sido creadas, como lo hemos visto, desde la eternidad con mucho amor. Antes de haber sido puestos todos nosotros en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos tenía pensados, ya sabía cuáles eran nuestras virtudes, nuestras cualidades, ya tenía un propósito para nosotros. Dios tiene siempre el propósito de una relación y una amistad con Él. Si nosotros lográramos vaciarnos poco a poco por medio de la oración y por medio de la gracia de Dios, de las mentiras del enemigo, podríamos poco a poco empezar a vivir el amor de Dios de una manera más intensa que nos llevaría a vivir nuestra vida de oración, nuestra vida con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el trabajo, con más amor. Pero el mundo nos está diciendo, no, todo es muy difícil, la gente es muy difícil, las cosas son muy difíciles, la economía está muy mal. Y yo me quedo pensando y digo, ¿cuánto necesitamos para ser felices? Más que nada necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, el amor a Dios es el incentivo más grande. El vivir en ese amor es el incentivo más grande para poder nosotros vivir una vida de devoción y de prontitud para hacer la voluntad de Dios. Es por esto que las consideraciones en la oración mental son frecuentemente centradas en la vida, muerte, resurrección, enseñanzas y disposiciones interiores del corazón de Jesucristo nuestro Señor. Él, a pesar de que era Dios, él, a pesar de que tenía en sus manos el poder de hacer y deshacer, él elegía amar, elegía perdonar, elegía vivir sencillamente, elegía amar a su prójimo más que a él mismo. Él eligió dar su vida por nosotros porque él sabía que no es el sufrimiento en lo que él se enfocaba,
Nosotros nos enfocamos en el lado del sufrimiento. Él se enfocaba en el lado de te estoy amando. Cuando nosotros acompañamos a una persona en una enfermedad, si nos enfocamos en el sufrimiento, perdemos la visión de amar a la persona. Entonces la visión se va hacia nosotros y pobrecito de mí que sufro al verte mal, en lugar de decir, no importa el sufrimiento, estoy aquí contigo y te estoy llamando en el sufrimiento, porque a eso es a lo que soy llamada. ¿Ven la diferencia? ¿O no la pueden ver? Estoy apoyándote, pero que para ti es lo Es enfocarnos en, simplemente estoy aquí para apoyarte y para amarte. En eso me enfoco. ¿Qué estaría haciendo Jesucristo con una persona que está enferma en el hospital? Amándola, apoyándola, animándola. No enfocándose en, no estaría Jesús diciendo, ay, pobrecito de mí que te estoy viendo sufrir. No. ¿Sí? El fruto de la devoción es el gozo espiritual en el corazón. A pesar de que en algunas ocasiones puede estar mezclada con tristeza, cuando consideramos el precio que Jesús pagó para poder recibirnos un día en la presencia de su Padre. Pero hasta esta tristeza permitida por Dios nos lleva al agradecimiento a Dios por liberarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Volvemos a lo mismo. Si nosotros nos enfocamos en que cualquier sufrimiento, malestar, carencia que nosotros pasamos, si lo estamos haciendo por amor a Dios y al prójimo, entonces se convierte en gozo, se convierte en satisfacción de saber que serví con amor. Pero el mundo y el enemigo nos dice, no, tú te mereces estar tranquila, tú te mereces no sufrir, tú te mereces que todo te salga bien. Ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. La devoción generalmente está acompañada con cierta dulzura y suavidad, ¿sí? Porque una vez que cumpliste con el haber acompañado a esa persona en el sufrimiento o haber tú sufrido con amor la parte que te corresponde para demostrar amor a Dios y al prójimo, Dios te va a premiar con paz, con dulzura, con amor. Entonces puede ir acompañada con sufrimiento, pero después Dios nos va a dar esa satisfacción de decir, oh, wow, qué bueno que pasé este sufrimiento con amor, porque ahora lo veo que me ayudó a ser una mejor persona. Y fíjense, en todo esto entra la virtud que estoy trabajando yo, que es la virtud de la, ¿cuál dije, Almita? De la mortificación. Gracias, se me fueron las cabras. Estoy trabajando en la de la mortificación. Nadie quiere trabajar en la mortificación, pero la virtud de la mortificación es en la cual sufres con amor por el prójimo para ser como Jesús. Todos vamos a sufrir, pero pues hay que escoger sufrir con amor, con propósito, porque el sufrir con amor y con propósito quiere decir, estoy haciendo la voluntad de Dios y que estoy trabajando en algo que va a dar fruto de vida eterna en el cielo. Estos sentimientos de suavidad no son la devoción verdadera, son consolaciones. Sí, te va a dar una consolación porque hiciste un buen trabajo, pero la devoción verdadera es haber hecho la voluntad de Dios. ¿Sí? Acompaña tu prontitud y generosidad a servir a Dios. Nuestra prontitud en la oración y el servicio de Dios es la verdadera devoción. El decir, sí, Señor, no quiero estar aquí acompañando a esta persona porque ha sido muy dura conmigo, porque no me ayudó en los momentos difíciles, pero en este momento estoy aquí y estoy llamada a acompañarla y no voy a pensar en todas las cosas que me pudo haber hecho o no haber hecho, voy a pensar en que esa persona es tu hija o es tu hijo y elijo amarlo como si fueras tú. Porque si no vemos a Jesús en nuestro prójimo, no los vamos a amar como a Jesús. Pero la verdad es que todos nosotros somos templo y sagrario del Espíritu Santo. Y cuando nosotros aprendemos a vernos más
como alma y espíritu, que como un cuerpo decimos, es que es un tabernáculo y Jesús habita en su corazón. Pero no nos vemos así, ¿verdad? ¿No hay preguntas en ningún lado? ¿Todos vamos bien? ¿O es mucho? En otras ocasiones, tu devoción a Dios tal vez esté acompañada de sentimientos de abandono. La mente está vacía y no tienes ideas. El corazón se siente frío y sin deleite y la voluntad permanece sin energía. Estos sentimientos de aridez y de abandono son llamados sequedad. Aunque sea desagradable experimentarlos, no pueden detenerte o dañar tu verdadera devoción. Sí, va a haber momentos como estos donde nos va a costar mucho trabajo hacer la voluntad de Dios, donde nos va a costar mucho trabajo sufrir por el ser querido. Pero estos sentimientos de desolación y de confusión no nos pueden apartar de seguir queriendo hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? En otros momentos tu devoción en la oración y el servicio pueden estar acompañados por sentimientos de desolación en la cual el alma no puede orar, solo pedir la ayuda de Dios. Y lo hemos vivido, que estamos en momentos muy difíciles, en un sufrimiento muy grande y solo podemos decir, Jesús, en ti confío, o Señor, ayúdame. Y está bien, porque a medida que nosotros fortalezcamos la virtud de la mortificación, vamos a aprender a sufrir cada vez mejor y con más amor. Queda con esto claro que los consuelos no son la devoción, porque muchas personas sí piensan que la suavidad en la oración y la suavidad en el servicio es lo que verdaderamente cuenta. Y no es eso, porque la voluntad pronta que constituye su esencia puede subsistir sin los consuelos y esto sin ella. ¿Qué quiere decir? Que lo hemos visto, que si yo me enfoco en el consuelo, yo me enfoco en que yo recibí mucho amor, en que yo me sentí muy bien, en que yo sentí mucha paz, ¿cuál es esa arma de doble filo? Que empiezo a enfocarme en lo que yo sentí y dejo de enfocarme en Dios. Es importante saber que hay consolaciones sensibles y espirituales. Estas generalmente solo aparecen en las primeras etapas de nuestro avance en la oración. ¿Qué quiere decir esto? Es importante porque a medida que nosotros vayamos creciendo en la oración y que vayamos madurando en la oración, esto nos va a pasar. Las consolaciones sensibles generalmente se sienten corporalmente y si nos apegamos a ellas podemos caer en una atadura que nos aparta de Dios. Es que me puse toda chinita. Gloria a Dios, que bueno, me da mucho gusto, pero sigue enfocándote en Dios. ¿Sí? Es que sentí un calor muy bonito que me recorrió el cuerpo. Gloria a Dios, bendito y alabado sea mi Padre, pero enfócate en Dios y no nada más en esa sensación. Y hay personas que me dicen, es que mi oración ya no es buena porque no volví a sentir esa sensación. No, Dios te dijo, aquí estoy, hija. Nada más quiero hacerte saber que aquí estoy contigo, pero ¿qué pasa si a un niño una vez le das un dulce y todos los días viene y te pide un dulce y al día siguiente quiere 2 y al día siguiente quiere 3 y al día siguiente quiere 4? ¿Se los vas a dar? No, le vas a decir, lo correcto es un dulce a la semana porque eso es lo que es bueno para tu salud física y Dios nos dice a lo mejor una consolación, no sé cada cuándo, dependiendo de cada persona, porque eso es lo que es sano para tu desarrollo espiritual, para tu nutrición espiritual. ¿Ok? Las consolaciones espirituales se sienten en el intelecto o la voluntad y estas pueden ser útiles si nos enfocamos en Dios. Pero a medida que avanzamos en la oración, serán removidas por Dios para enfocarnos más en Él. Y mucha gente le tiene miedo a esta etapa de la oración. Esta etapa donde no hay consolaciones, donde no hay cosas muy grandes y donde lo que se está formando es la virtud de la perseverancia, de probar que mi amor por Dios es más grande que el estar sintiendo consolaciones. Y vienen momentos de aridez o desolación donde no quiero seguir orando porque no siento nada, pero es cuando más tengo que permanecer en la oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, comentarios entre estas consolaciones? Quedan claras, ¿verdad? De la misma manera, la experiencia de la sequedad y la aridez no es siempre prueba de falta de devoción.
siempre y cuando la voluntad cumpla con su deber. Si en la oración hace lo que puede para permanecer unida a Dios, continúa perteneciendo a Dios y continúa agradándola. El mejor ejemplo que tenemos de esto es Santa Teresa de Calcuta, que ella recibió un llamado muy fuerte de Dios para iniciar su ministerio y las hermanas de la caridad. Pero duró mucho tiempo en sequedad. Pero ustedes alguna vez la vieron que no atendió a un enfermo o que no besó a un niño o que no amó a alguien o que no dijo una palabra de aliento. Ella sabía que ella iba a ser un ejemplo muy grande de que nada nos puede apartar del amor de Dios, porque la persona que tiene la seguridad de que está trabajando para el ser amado, nada de lo que haga va a ser no va a ser tomado, todo va a ser tomado en cuenta. Y por eso cuando yo les doy estas versículos que estamos nosotros trabajando para aprender a confiar en Dios, es bien importante ir trabajando en estas virtudes de la confianza en Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas o ya lo revolví? Es por ello importantísimo conocer las falsas devociones para evitarlas y las verdaderas para abrazarlas. Aquí viene la parte que es fuerte. Conocer cuáles entre las diferentes formas de devoción verdadera, la más perfecta, la más agradable a Jesús, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación a fin de optar por ellas. ¿Ok? San Luis María Grillot de Montfort es el que hace las devociones a la Virgen María y el padre John Francis Bentley es el que las enfoca a nuestra vida diaria. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos. Los devotos críticos, los devotos escrupulosos, los devotos exteriores, los devotos presuntuosos, los devotos inconstantes, los devotos hipócritas y los devotos interesados. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Los devotos críticos son personas que comúnmente tienden a ser soberbios, orgullosos, engreídos y apegados a sí mismos. Son personas que comúnmente tienden a ser sabios, es que me faltó la coma, orgullosos, engreídos y apegados a sí mismos. En el fondo, ellos profesan que están comprometidos a hacer la voluntad de Dios, pero critican fuertemente las prácticas de devoción que valen la pena, las cuales no se acomodan a ellos. Esto es una falsa devoción, porque ellos están poniendo su devoción en ellos mismos. ¿Se fijan? Es que no dice sabiduría, dice sabios, como sabiondos. ¿Sí? Sí. Sí. Gracias, gracias. Ponen en duda los milagros e historias referidos por autores fidedignos que atestiguan la misericordia y poder de Dios. Llaman a las personas que oran con devociones y letanías aprobadas por la Iglesia ilusos y sus devociones idolatría. Ellos hacen mucho daño alejando a la gente de la verdadera devoción. Me ha tocado personalmente encontrar personas que le hacen daño a ciertas devociones y de hecho hasta hacen cartas diciendo que no están de acuerdo y nosotros mismos como católicos, cuando somos falsos devotos, cuando somos este tipo de devotos críticos, hacemos mucho daño. ¿Qué tenemos? O sea, ¿cuál sería la verdadera devoción? Un devoto que respeta, un devoto que dice, me da mucho gusto que para ti la devoción al primer viernes de mes te está trayendo un acercamiento con Dios, o un devoto que dice, me da gusto que el rosario para ti es tan importante, aceptación, respeto, amor, ¿sí? Y te puedo decir, fíjate que qué bueno que tú tienes la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Yo nada más te quería compartir que para mí es la devoción de la Divina Misericordia la que me está llevando a acercarme a Dios. Un respeto en lugar de una crítica. ¿Sí?
Los devotos escrupulosos son personas que tienen miedo que de alguna manera van a deshonrar a Dios si tan solo honran alguno de las mayores obras maestras de Dios, la Virgen o los santos, que son los amigos y siervos de Dios. Ellos son la obra maestra de Dios. Tienen miedo de que al honrar de alguna manera a los fieles del pueblo de Dios, incluso con las alabanzas que la palabra de Dios tiene, de alguna manera disminuyen el honor que le pertenece a Dios. Y estos devotos escrupulosos, no siempre estas falsas devociones son cosas que nosotros elegimos ser devotos escrupulosos. Muchas veces así nos educaron, muchas veces tuvimos alguna maestra en la doctrina que sin mala intención nos dio una mala formación, pero lo correcto aquí es darnos cuenta y entender que Dios ama su creación y el que nosotros amemos a su madre le agrada y el que nosotros pidamos ayuda a los santos le agrada. Entonces, ¿cuál sería la verdadera devoción y no la falsa devoción? El respetar, ¿sí? Y el decir, fíjate que me ha pasado que vienen y me dicen, fíjate que no tengo una relación fuerte con la Virgen y pues no sé qué hacer. Le digo, pídele a Dios la gracia. Pídele a Dios la gracia de tener una buena relación con la Virgen. Pídele a Dios la gracia que te dé una devoción a, por ejemplo, a San José. Me encanta la película, no sé si vieron la película de Santa Teresa de Ávila, que cuando la ponen de Madre Superiora, que no querían que la pusieran de Madre Superiora porque venía con unos cambios fuertes y ella con su estatua de San José abrazada. Ella no sueltó a San José, porque era una devoción hermosa, era una amistad hermosa que ella tenía con San José, ¿sí? Y aquí vemos cómo en Lucas 1:47 dice, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O sea, bíblicamente vemos que, pues, que esto es algo que es una realidad, que Dios quiere que amemos a su madre y que amemos a los santos. Y en Hebreos 12:1 también dice, cuando todo el propósito de honrar al pueblo fiel de Dios es honrar a Dios mismo en ellos y reconocer el papel que Dios les ha dado para orar por nosotros y de animarnos en el amor y servicio a Dios. Dios nos ha rodeado con una gran nube de testigos para que nosotros también tengamos valor para servir a nuestro Señor. Y lo vemos ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, una de ustedes llegó diciendo, oren por mí, porque tengo que tomar una decisión. Ah, pues yo te voy a decir, no, a mí no me pidas oración porque eso sería una falsa devoción. No, es lo mismo con los santos del cielo, ¿sí? Oren por mí porque tengo que tomar una decisión. Son nuestros hermanos que están dispuestos a ayudarnos porque ellos ya pasaron por donde nosotros estamos y ellos están dispuestos a ayudarnos con sus oraciones. Entonces podemos ver cuál es la verdadera devoción aquí. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia y corremos resueltamente el combate que se nos presenta. Hebreos 12:1. Devotos exteriores. Son personas que ponen todo su empeño en hacer la voluntad de Dios sin prácticas de Dios, en prácticas externas solamente. Ellos son atraídos a las prácticas externas de la devoción, porque les falta el espíritu interior de la devoción. Siento yo, no lo sé, no voy a juzgar, que muchas ocasiones son personas que solamente les falta una formación, ¿sí? Porque son personas que si tú les dices, pon agua bendita en tu casa y pon una cruz de San Benito que esté bendecida, rápido lo hacen. Pero si tú les dices todos los días, haz una oración o reza el rosario, no lo hacen, ¿sí? Entonces, a veces es falta de formación. Ellos rezan muchos rosarios, bueno, vamos a hablar de los que rezan muchos rosarios, pero demasiado rápido. Ellos van a muchas misas, pero sin poner atención. Ellos se inscriben en muchos ministerios, pero sin cambiar sus vidas.
sin dominar sus desordenadas pasiones y sin imitar las virtuosas prácticas de los santos. Y vemos personas que verdaderamente son devotos exteriores porque nadie les enseñó que la devoción se lleva en el alma y en el corazón. Son personas que se les enseñó, por algún motivo, que todo es intelectual. Se cumple con palomita. Rosario, palomita. Misa, palomita. Confesión, palomita. Pero no lo llevé al corazón, al alma, a la vida interior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la devoción correcta? El llevarlo, interiorizarlo. Y no quiere decir, aclaro, no quiere decir que esos rosarios y esas misas no les sirven. Por supuesto que les sirven. Por supuesto que les sirven. Yo no estoy diciendo que no les sirven, ¿sí? Sí les sirven. Pero puede esa devoción hacerse una devoción más verdadera, más fructífera, si la llevamos a interiorizarla. ¿Estamos de acuerdo? Los que están en error están apegados a cualquier cosa que sienten cuando practican las devociones exteriores sin buscar la verdadera devoción. Si no sienten nada cuando hacen la devoción exterior, sienten que no están haciendo nada, se desaniman y abandonan la práctica o simplemente las hacen por rutina. El mundo está lleno de personas que practican estas devociones externas de esta manera. No, aquí lo que queremos aclarar son personas. Cuando esta devoción es falsa, son personas que no solamente hacen esto a veces por ignorancia, sino que les cuesta mucho trabajo reconocer que hay más, que se puede llegar a una verdadera devoción, que se puede crecer espiritualmente. Y cuando tú hablas con ellos, te dicen, yo estoy bien, tú estás mal. Entonces eso ya es una falsa devoción, cuando ellos se aferran a hacer las cosas a su manera. ¿Me explico? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo en esta situación? Y orar por ellos. Orar por ellos. Lo que está faltando en el mundo es oración unos por otros. ¿Sí? Eso es lo que está faltando en el mundo. Por otro lado, las personas que hacen oración mental se enfocan esencialmente en el aspecto interior de la devoción, sin desconectar la humilde y modesta expresión de la devoción exterior que acompaña a la verdadera devoción. Entonces, poco a poco las personas, o sea, de verdad, esto es algo súper gradual, esto es algo que va a pasar poco a poco. Llegaste a una falsa devoción por mala formación, por ignorancia, por heridas, por dolor, por lo que tú quieras. Y poco a poco Dios te va a ir sacando de ahí si tú pones de tu parte, si tú abres tu corazón, si tú le pides la gracia para que esa devoción se haga una devoción verdadera, una devoción amorosa. Pero es primero reconocer y decir, ¿será que me falta? ¿Será que no lo estoy haciendo tan bien? Ir pidiendo los pasos por medio de la gracia para que nuestra devoción sea transformada a un verdadero amor a Dios. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos del mundo, que creen que se salvan sin necesidad de convertirse. Orgullo, avaricia, lujuria, adicciones, perjurio, difamación e injusticias están todas ocultas bajo falsas apariencias de confianza en la misericordia y bondad de Dios. Sin comprometerse a lidiar con el desorden de sus vidas, se dicen a sí mismos que la bondad y misericordia de Dios los salvará y no los condenará si mueren sin confesarse. Ellos creen esto porque rezan el rosario, ayunan los viernes, usan escapularios y recitan muchas oraciones durante el día. Nada en el cristianismo es tan perjudicial al pueblo de Dios que estas diabólicas presunciones. ¿Cómo puede alguien decir con verdad que ama a Dios mientras con sus pecados, hiriendo y traspasando, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo?
¿Cómo pueden pensar que serán automáticamente perdonados de sus pecados sin un arrepentimiento activo, simplemente diciendo a la hora de su muerte, Señor, he pecado? ¿Puede alguien verdaderamente esperar que Dios apruebe el pecado y la crucifixión de su Hijo al automáticamente perdonar el pecado sin arrepentimiento activo? Este abuso sacrílego de creer la mentira de que la misericordia de Dios nos perdona sin un arrepentimiento activo es menos digna de perdón que recibir la Santa Comunión sacrílegamente. Y acuérdense que lo hizo el padre John, no lo escribí yo. Exacto. Mira, lo que pasa es que el enemigo es muy astuto y el enemigo mezcla la verdad de Dios con sus mentiras para que nosotros creamos en sus mentiras, ¿sí? Dios es muy misericordioso, es un hecho. Dios es amor, es un hecho. Dios es la bondad personificada, es un hecho. Dios quiere perdonarte, es un hecho. Pero si te fijas, hay una soberbia detrás de esto, ¿sí? No importa que yo mate, robe, haga, deshaga, porque que al cabo Dios me va a perdonar. Entonces, ahí no hay un arrepentimiento, ahí hay un reto. O sea, ahí hay yo soy mejor y puedo hacer lo que yo quiera y Dios me va a perdonar. Yo no te puedo decir lo que hay en el corazón de cada ser humano, porque yo no soy Dios, yo no puedo hacer un juicio. Pero sí te puedo decir que corres el riesgo de llegar ese día de tu juicio y que Dios te diga, no te conozco. Y yo no soy nadie para decir quién va a entrar y quién no va a entrar. Dudo de mi entrada al cielo, no voy a ponerme a hablar de nadie más. Pero sí es un hecho que, por ejemplo, hay ciertas comunidades de hermanos separados con corazones hermosos, con intenciones hermosas y con amor a Dios, que les han enseñado que Dios ya perdonó todos tus pecados de antemano y entonces ya puedes hacer lo que tú quieras porque todo está perdonado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una conciencia de que el que tiene una relación con Dios, él, por medio de esa relación, por medio de la meditación, va a ir despertando tu alma y tu espíritu, va a ir depositando su amor en tu corazón para que esas cosas ya no sean agradables a ti, ni pensarlas siquiera. Un arrepentimiento activo es una persona que verdaderamente quiere hacer un cambio en su vida y seguir a Dios. ¿Sí? O sea, yo voy y me confieso y le digo al padre, no, pues en mi trabajo robé, y le di dinero a una persona para que abortara, y hice esto, hice el otro, me arrepiento de todo corazón, el padre te da la absolución y salgo y hago lo mismo. ¿Fue un verdadero arrepentimiento eso? Y piensan que porque van y se confiesan y es un sacramento, pero si no hay un arrepentimiento activo, el sacerdote no se va a poner a decir, a ver, ¿estás verdaderamente arrepentido o no? Él lo va a dejar en manos de Dios. Esto es entre tú y Dios. Sí, exacto. ¿Sí? Pero sí queda más claro esto, ¿verdad? ¿Cuál es la devoción correcta que nosotros debemos de tener? Que es algo que el mundo te está diciendo, el enemigo te está diciendo, no pienses en ti, o sea, fíjate, ¿cómo se mete en la iglesia diciendo, no, es que para ser un buen católico no debes de pensar nunca en ti, siempre debes de pensar en los demás? No, es que tengo que empezar por mí, es que tengo que empezar por mi oración, es que tengo que empezar por la transformación de mi alma para dar un buen ejemplo, para dar un buen consejo, para hacer un buen trabajo y para amar a mi prójimo. ¿De acuerdo? Pero el que humildemente le pide a Dios la gracia de una verdadera contrición por sus pecados y pide perdón a Dios, está activamente comprometido a dejar sus malos hábitos con la ayuda de la gracia de Dios. Ahora entienden por qué no quería dar esta clase. Es muy fuerte. Pero no es por sentido común, como usted lo acaba de decir. Tenemos que cambiar en nosotros mismos para poder dar el ejemplo, porque si no es una hipocresía. Exacto, exacto, pero no todas las personas lo quieren oír.
Pero bueno, para la gloria de Dios aquí estamos. Los devotos inconstantes. Mis compañeros, son los devotos que cambian como el viento. En algún momento yo fui una devota bien inconstante. Confieso mi culpa. Hoy fervorosos, mañana tibios. De momento parecen dispuestos a emprender todo por servir a Dios y después ya no. En lugar de molestarse con planear hacer muchas prácticas de oración, deberían hacer menos, pero con mucha fe y con mucho amor, ¿sí? Porque si yo me comprometo que todos los días voy a rezar el rosario, la coronilla, y voy a hacer la devoción de Luisa Picarreta, y voy a hacer la devoción de Sor Faustina, y voy a hacer la devoción, ni hago nada, ni me enfoco en nada. Entonces, como dice aquí, mejor hago algo bien hecho y me enfoco en verdaderamente hacer esa devoción con todo el amor y con toda mi alma y con toda mi voluntad. Los devotos hipócritas son los que encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo apariencias. Los devotos hipócritas, a diferencia de los presuntuosos, quieren aparecer como santos ante los demás bajo la apariencia de hacer la voluntad de Dios incondicional y devotamente, porque quieren aparentar lo que no son. Y bueno, hay personas que verdaderamente puede ser por heridas, puede ser por falta de formación, pero sí los conocemos, que hay devotos hipócritas. Ahora, ¿en qué nos enfocamos nosotros? En decirle, Señor, muéstrame a mí mi pecado. Hazme ver a mí mi falta. Corrígeme a mí, Señor, para servirte con amor y para que mi devoción y mi amor por ti sean verdaderos. ¿Sí? Pero ¿a qué nos invita el hablar de los devotos hipócritas? A pedirle a Dios que me revele cuál es mi pecado. Los devotos interesados. También yo caí ahí, confieso mi culpa. Son aquellos que solo acuden a Dios para ganar algún pleito, evitar un peligro, curarse de enfermedad o por una necesidad económica sin las cuales no se acordarían de Dios. Antes de mi regreso a la fe, antes de mi regreso a este compromiso fuerte de oración, yo sí hacía eso, la verdad. Nada más cuando me apretaba el zapato quería la oración y iba y pagaba una misa o prendía una vela. Sí lo hice en algún momento de mi vida. Cuando las cosas van bien, su devoción por hacer la voluntad de Dios se desvanece, se les olvida. ¿Sí? No buscan a Dios por amor, sino por ver qué provecho pueden sacar de sus favores sin darse cuenta que el mejor regalo que pueden tener es a Dios mismo. ¿Sí? Y son cosas que a lo mejor si no las repasamos, si no las vemos, no las tomamos en cuenta. Nuestro llamado es a que nuestra devoción y nuestro amor por Dios sea constante, perseverante, como dice la Biblia, que oremos constantemente, perseverantemente en todo momento y en todo lugar y que seamos agradecidos, porque la oración te lleva al agradecimiento. Ninguno de los que practican estos tipos de devoción están abiertos de modo alguno a Dios, ni están de ningún modo comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Aquí lo que nosotros debemos de hacer cuando repasemos esta plática o cuando veamos esto es decirle, Señor, si hay algún tipo de mala información o si estoy cayendo en alguna de estas cosas, muéstrame mi pecado y ayúdame por medio de una purificación a que yo pueda enfocar mi devoción a ti, a que yo pueda a desarrollar mi amor por ti para hacer tu voluntad. Para eso es para lo que nos sirven estas cosas, no para estar buscando, esta se la voy a mandar a mi primo, mi tía, no, pues que lo vea. No, es nuestro trabajo personal, ¿sí? Es yo que tengo que cambiar, yo en que tengo que cooperar con Dios para ser transformada a su imagen y semejanza y que mi amor por Dios y mi devoción por Dios sea verdadera. Pongamos pues suma atención a fin de no ser del número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican. De los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos de la Santísima Virgen por respeto a Jesucristo. De los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores.
de los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción viven encenados en el pecado, de los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o las abandonan a la menor tentación, de los devotos hipócritas que entran en los ministerios para hacerse pasar por santos, y finalmente de los devotos interesados que solo recurren a Dios para librarse de males corporales o alcanzar bienes en este mundo. La abeja saca miel de las flores sin dañarlas ni destruirlas, dejándolas tan íntegras, incontaminadas y frescas como las han encontrado. Lo mismo y mejor aún hace la verdadera devoción. Ella no destruye ninguna clase de vocación o de ocupación, sino que las adorna y embellece. San Francisco de Sales. Esto es algo hermoso porque cuando verdaderamente tú abres tu corazón a Dios y le dices, Señor, vivo en un mundo contaminado, vivo en un mundo donde he recibido falsa enseñanza, donde he sido herido, donde a veces no he sabido manejar las cosas y donde no te he puesto a ti por encima de todo y no he aprendido a amarte. Te pido que con tu amor, con tu bondad, vengas y me transformes. Yo jamás he oído a una persona que venga y me diga, bueno, estamos hablando de personas normales, no de estas personas que tienen conversiones fuertes y que luego Dios les muestra todo su pecado. Estamos hablando de personas así normalitas como nosotros, pecadoras normalitas, ¿verdad? Pero yo nunca he oído nadie que venga y me diga, es que Dios me regañó horrible y me dijo que era una hipócrita, malcriada, maleducada. No, es con un amor que tú solamente te das cuenta y dices, wow, es que soy soberbia, pero Él te lo hace ver con un amor increíble para que tú reconozcas y para que tú quieras por tu propia voluntad renunciar y trabajar para lograr la humildad y el amor. ¿Sí? Es con tanto amor que Él nos corrige, que el ver estas cosas más que nada es para eso, para hacer verdaderamente este análisis, este examen de conciencia de decir, Señor, muéstrame, ¿verdad?, en qué estoy fallando. Yo muchas veces me encuentro y digo, ah, caray, ya estoy criticando, ya estoy diciendo lo que no es. Ah, Señor, perdóname y te pido que me ayudes a no caer en la tentación es que tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo. ¿De qué manera? ¿Sí? No, esa devoción no es buena. No, no, no. Me da mucho gusto que esa devoción te haga tanto provecho a ti. Y le doy gracias a Dios y le pido a Dios que esa devoción te siga llenando de su amor. Yo voy a continuar con esta porque esta es la que a mí me está llamando Dios a hacer. ¿Se fijan la diferencia? ¿Preguntas, dudas? ¿Mande? Está muy fácil caer en cualquiera. Ujú. Es que de verdad te lo digo, yo sí me he encontrado con que más de una y somos seres humanos y somos seres humanos que caemos, que nos equivocamos y yo creo que cuando Dios permite que nos equivoquemos es para no caer en soberbia, es para no enfocarnos en nosotros mismos, es un regalo de Dios, pero nosotros nos flagelamos. Qué tonta, en lugar de decir, me perdono y le pido a Dios que me ayude a no volver a caer. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? No, Entonces, ¿cuál es la verdadera devoción? El amor que te lleva a hacer la voluntad de Dios con tu voluntad, libremente. Es el amor.
porque el amor es lo que siempre te va a hacer querer servir servir a la persona que amas. Y lo vemos, o sea, de verdad, se los digo y siempre pongo este ejemplo, siempre pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque es importante poner este ejemplo. La relación con Dios a través de la oración es como un noviazgo, ¿sí? Cuando lo conoces, tienes estas mariposas en el estómago, estas ganas de estar con Él, estas ganas de estar en su presencia, de hacer oración, de ir al Santísimo, de ir a misa, y luego lo vas conociendo, y luego vas teniendo más confianza en su presencia, lo vas sintiendo más parte de tuyo, y luego viene como en el noviazgo, cuando ya se casan y viven juntos y tienen sus hijos, esta etapa de, no es que no lo quieras, pero es que ya no necesitas estar pegado de él. El amor que le tienes a tu esposo está constantemente contigo, pero no necesitas todo el día estarle hablando así como cuando eras novia. ¿No? Y es un amor constante y es un amor que es parte de tu vida y así es nuestra relación con Dios. Entonces mucha gente dice, es desolación. Pudiera ser que sí es desolación, pero también pudiera ser que tu relación con Dios se está estabilizando porque ya tu amor con Él y por Él y el amor mutuo que se tienen es constante y está creciendo. ¿Sí? Sí. Las que tienen 30 años de casadas, ¿andan con mariposas en el estómago? Ya no. Pero eso no quiere, yo les puedo asegurar que a las que les pregunte, me van a decir que quieren a su esposo más hoy que cuando se casaron. Un amor maduro es un amor estable. Exacto. Y eso es ese es el llamado que Dios nos hace, que nuestra relación con Dios sea una relación estable, ¿sí? Pero, por ejemplo, en una relación de matrimonio, ¿sí? Cuando pasa algo, vamos a decir una cosa, que el niño eh, de 27 años, porque ya tienen 30 años de casados, que el niño chocó y que habla por teléfono, entonces si le hablas al esposo y entonces vamos al hospital y nos apoyamos y nos abrazamos y nos consolamos y es en ese momento donde se vuelve a sentir ese amor, de ese apoyo, es lo mismo con nuestra relación con Dios. La tenemos que ver como una relación real, con un ser real. No, sí es sobrenatural, sí es Dios, pero al mismo tiempo quiere ser cercano con nosotros de esa manera. Y por eso vemos, a mí me encanta una monjita que le dijeron, qué flojera y qué triste que te tienes que poner el mismo vestido todos los días. Dijo, ponerme mi vestido de novia todos los días. ¿Tú crees que eso para mí es un trabajo? Es un orgullo vestirme de novia todos los días y tener mi anillo de matrimonio. Porque es un amor constante, porque ella ya entendió que su relación con Dios es un matrimonio. La oración es una alianza, un matrimonio con Dios. ¿Comentarios y preguntas? Sino para cerrar con oración. Las del Facebook no, digo, Zoom, perdón, no tienen comentarios o preguntas. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Vamos a cerrar con oración y a pedirle mucho a Dios en esta oración, que si alguna de estas falsas devociones se ha colado por algún rinconcito de nuestra alma, se ha expulsado por su amor, por medio de una revelación amorosa que nos ayude a arrepentirnos y a enfocarnos más en hacer su voluntad con amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche por mostrarnos cómo con tanto amor tú nos corriges de una manera en la cual nos llevas a una relación profunda e íntima contigo, para que podamos verdaderamente sentirte como padre, como esposo, como hermano, como apoyo, como consuelo, como creador, como salvador, como redentor. Te damos gracias porque sé que estás obrando en cada uno de todos los que estamos trabajando en esta oración de meditación, de oración mental profunda. Danos las gracias a todos que necesitamos para ser pacientes, perseverantes, constantes,
y poder de esa manera aprender a discernir y escuchar tu dulce voz en el silencio de nuestro corazón. Y a ti, Madre María, te damos gracias por tu presencia y por tu amor. Y te damos gracias, Señor, porque a pesar de los problemitas que tuvimos técnicos, se pudieron resolver. Y te pedimos que todo esto dé fruto de vida eterna en cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la semana que entra, primeramente Dios, aquí nos vemos. Y la semana que entra vamos a seguir trabajando con esto. Y también yo creo que es una clase y la próxima clase yo creo que vamos a trabajar también el perdón, que yo creo que es parte importante de este ministerio porque trabajar y seguir trabajando en el perdón es algo que nos ayuda mucho en desbloquear esas áreas de nuestra vida donde puede haber algún tipo de resentimiento o algo que nos lleve a no tener una relación tan íntima con Dios, ¿ok? Ok, entonces no hay dudas ni preguntas. Primeramente Dios, aquí nos vemos la semana que entra. Muchas gracias y que Dios los bendiga.